nosotros. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, debemos mover. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, obrando en cada corazón. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. Tú estás obrando, Dios. Aquí estás, debemos mover. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, obrando en cada corazón. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Mira, aunque yo no lo vea, Señor, yo sé que tú estás obrando en mi vida, en mi familia, Señor. En todo tiempo tú estás obrando, Jesús. Aunque yo no lo vea, estás obrando. Aunque yo no lo sienta, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque yo no lo vea, estás obrando. Aunque yo no lo sienta, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque yo no lo vea, estás obrando. Aunque yo no lo sienta, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque yo
estás salvando, Dios. Te adoramos, Rey, te adoro a ti, te adoro a ti. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor. Poderoso Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu fidelidad, Jesús, por tu mirada, por tu oído, Señor, inclinado hacia nosotros, Jesús. Tú siempre has estado allí, tú siempre sigues aquí, Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Pues todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tú sabes todo de nosotros, Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Pues todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor.
Muy buenos días, iglesia. Les bendecimos, les amamos. Hoy es el Día del Padre. Ya es mi segundo Día del Padre, de una hermosa niña que me regaló el Señor. Y realmente todos tenemos un papá, pero no todos tienen un papá 10. Porque tú debes entender que hay papás 10. Y los papás 10 son los que estudian a sus hijos y educan a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Eso es un papá 10. Y los papás 10, papá 10 que se respete, tiene una chaqueta roja en su armario, así como esta. Les bendecimos y les amamos y vamos a iniciar porque hoy lo más importante no es ser papá, sino es ser un papá 10, ser un buen papá. Porque ser un papá 10 realmente es ser un papá conforme a lo que la palabra establece. Es el papel más importante. Ser un papá 10 tiene influencias en las generaciones, pero ser un papá 10 realmente trae que tú puedas desarrollarte como padre conforme al ejemplo que nos muestra el Señor en su palabra, conforme al ejemplo del primer padre que es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, un padre bueno, un padre bondadoso, y nosotros debemos realmente desarrollarnos como padre conforme al amor que vemos en Dios. Porque como padres debemos reflejar el mismo amor de Dios con nosotros. El mismo Dios que tiene, o la misma forma como Dios nos trata a nosotros como hijos, debemos nosotros tratar y debemos nosotros educar a nuestros hijos. Es decir, conforme a la palabra de Dios. Porque ser padre realmente es un honor y un privilegio que Dios nos permite tener. Dios nos da la posibilidad de ser padre. Y tú y yo, los que somos padres, fuimos escogidos por Dios para ser padre y debemos constantemente evaluarnos qué clase de padres somos. ¿Somos unos padres 10 o todavía nos falta? Pero que realmente seamos desarrollando ese rol de padre conforme a lo que está en la palabra de Dios. Porque cualquier hombre puede engendrar un hijo, cualquier hombre lo puede hacer, cualquier hombre puede ser papá. Pero necesitamos no solamente ser papás con papá cualquiera, sino que necesitamos ser papás 10. No te olvides porque esta enseñanza te va a ti a edificar como padre y también a que sepas cómo tratar a un padre, porque las esposas y los hijos, pues ya no voy a solamente en esta mañana a exhortar a los padres, sino también a todos aquellos que tienen que ver con un padre, como por ejemplo las esposas y los hijos. Las esposas y los hijos no deben criticar a sus padres o a sus esposos, no deben criticarlo porque realmente a veces los juzgamos a los papás y los papás pueden desarrollar adecuadamente ese rol de padres cuando los padres son fortalecidos animándoles, cuando los padres ven que sus hijos y su esposa los apoyan, cuando ven que hay un apoyo, cuando ven que no hay como que los critican o los juzgan, sino que realmente hay un apoyo verdadero por parte de la esposa y los hijos. Por eso ustedes allá en sus casas apoyen a sus padres. No los critiquen, no los juzguen, sino apóyenlos, declaren palabras sobre ellos, porque realmente a veces queremos inclusive juzgar a nuestros padres, pero realmente no entendemos que los padres buscan ser reconocidos, buscan que sean reconocidos por su fuerza y por su destreza, independientemente que no la tengan. Pero cuando usted reconoce realmente a su padre, lo brinda de un ambiente adecuado, él se va a desarrollar en mejor forma como un padre 10, un padre que todos queremos. Por ejemplo, hay personas que a veces critican a sus padres y le dicen, no, es que usted no sirve para nada, o usted siempre es lo mismo, o mujeres que inclusive hablan de sus esposos como que usted es un mamarracho, cosas así, tremendos, terribles, y hablan más. Y usted, esposa, o usted, hijo, entienda que si usted siempre habla mal de su papá, nunca va a haber un cambio verdadero en él. Para que usted pueda ver un cambio verdadero en su padre, usted debe declarar la palabra de Dios sobre él. Usted debe de bendecirlo, debe amarle y debe declarar lo que la palabra dice para que puedas ver realmente un verdadero cambio en su vida. Eso lo vamos a estar viendo. Porque vemos que hay hombres que son muy apegados a sus mamás y esposas que dicen, no, es que ese no deja a la mamá. Bueno, tal vez podríamos pensar o mirar si es que la madre de ese hombre, si lo felicita, si lo apoya, si le reconoce sus cualidades, si lo consiente, si lo hace sentir bien.
Porque si usted tal vez no lo hace, pues la mamá sí lo hace y por eso es que él está allá. Pero usted también debe entender que usted como esposa debe también tratarlo bien a su esposo, debe llenarlo de reconocimiento, debe reconocer todo lo que él hace, así sea poco, pero reconocer lo que él hace, declarar palabra y reconocerle y honrarlo como ese padre de sus hijos. O en el caso de su padre, de honrarlo como su padre. Y realmente esto va a traer de bendición. Porque a veces la esposa se queja mucho de los esposos, pero realmente cuando vamos a ver cómo trata la esposa al esposo, tal vez no le da lugar, tal vez no lo apoya, tal vez no ora por él, tal vez no le da ese apoyo verdadero para que él pueda desarrollarse como un padre 10. Porque las esposas deben entender que de la misma forma como tratan a sus hijos, deben también tratar a sus esposos. Es decir, a veces hay esposas que tratan a los hijos bien, los consienten, los pechichan, los apoyan, pero a los esposos nada, ellos los dejan a un lado. Y no, ellos de la misma forma como tratan a sus hijos bien, también deben tratar a sus esposos. Consentirlos, apoyarles, darles ese apoyo, reconocer las cosas, lo bien que hacen, reconocer su trabajo, lo que ellos hacen, sus aportes o su claro y su gran aporte a la familia. Para que ese padre pueda llegar a ser un padre 10. Las madres no deben nunca permitir que los hijos irrespeten a sus padres. Porque cuando los hijos ven que tú digamos así, no defiendes o no haces que los hijos respeten a su padre, entonces los hijos van a pensar que tú estás aprobando que ellos los irrespeten. Entonces allá para esas madres tienen que hacer que sus hijos respeten a su padre. Nunca, cuando ustedes vean que un hijo irrespeta al padre, nunca lo aprueben. De una vez manifiesten su inconformismo por ese trato y lleve a su hijo a que le respete, apoye a su esposo para que ese hijo pueda realmente ver que no hay división en su hogar, en su matrimonio, y que el tratar a su padre mal es como tratar inclusive mal a su madre. Eso es lo que tú debes entender para que ese padre realmente crezca como ese padre 10 y pueda ser de bendición. Los hombres o los padres son dirigidos por la lógica, son más racionales, y las mujeres o las madres son más emocionales. Entonces, usted mujer va a saber, o esposa, va a saber que los padres tal vez no son tan detallistas. Obviamente los padres debemos saber cuáles son las necesidades de la esposa, pero hoy estamos hablando de los padres. Entonces las mamás y los hijos deben entender, las hijas, y deben entender que los padres no somos tan emocionales, no somos tan detallistas, y los hombres realmente no somos emocionales cuando recibimos un regalo. Tal vez tú has visto a una mujer o a una madre cuando recibe un regalo, eso es tremendo, eso se pone muy contenta y salta de la dicha y ves, qué regalazo y qué chévere, y nosotros pues chévere, nos alegramos porque le gustó, pero cuando nosotros nos dan un regalo, tal vez nosotros no somos igual de emocionales, sino que los hombres como que somos más racionales, como que nos devoramos como que tú le das un regalo y lo abrimos, y puede ser que por dentro nos estemos dichosos y estemos alegres, pero nuestra cara lo único que hace es gracias, está muy bonito, gracias. Y es así, realmente es así. Entonces, ustedes mujeres y esposas, no se frustren porque tal vez sus esposos no son tan emocionales, no gritan cuando dan un regalo, pero tal vez los hombres no somos así. No somos así, y bueno, lo podemos cambiar y todo, lo podemos manejar, pero realmente tal vez no somos así. Los hombres y los padres somos más racionales, y tal vez las mujeres y las madres son más emocionales. Pero todos tenemos nuestro rol y tenemos también nuestras cosas buenas, ¿cierto? Nuestras fortalezas, pero también tenemos algunas cosas que tal vez nos diferenciamos de las mujeres. Ustedes pueden ver o pueden saber que cuando hay, por ejemplo, una fiesta, una celebración, lo primero que el papá de familia está pensando cuando llega a esa celebración o a esa fiesta es que van a dar de comida. Pero las mujeres, usted ve ahí que están hablando y que están pensando, y las mamás y las mujeres están pensando es quiénes vinieron, cómo están vestidas, quién no vino, por qué no vino, cómo se vistió de fea esa otra muchacha, no sé, de eso están hablando. Pero los hombres hablamos de otras cosas, y los hombres pensamos otras cosas. No sé si la ha pasado a ustedes. Y realmente los papás o los padres buscamos reconocimiento, buscamos respeto, pero las mujeres, las mamás, buscan más amor.
Pero los padres, realmente usted debe saber cómo tratar a ese padre de familia, cómo hacer que ese padre crezca, cómo hacer llegar a que ese padre sea un padre 10. Y la forma es reconocerle por lo que él hace. La forma es respetarlo. La forma es respetar su lugar en ese hogar, honrarle como padre de familia, y verá, y tú vas a ver que ese ambiente realmente lleva a que ese padre de familia sea un padre 10. Por eso es bueno. Los hombres quieren escuchar lo bien que hacen su trabajo, quieren ser reconocidos por lo que hacen. Y las mujeres quieren escuchar cuánto las aman, pero los hombres quieren recibir reconocimiento. En eso se diferencia las necesidades del hombre. Los hombres queremos ser reconocidos, queremos ser respetados, y las mujeres quieren ser amadas. Por eso los hombres debemos demostrarles el amor a las esposas. Así tal vez no lo sintamos, pero es bueno hacerlo. Pero estamos hablando del padre. Entonces los padres quieren ser reconocidos, quieren ser respetados, y ustedes que tienen que ver con un padre deben hacerlo con sus padres allá en su casa. Porque los hombres no son como los príncipes de los cuentos de hadas, en donde el hombre parece otra mujer y se pone a dialogar con la muchacha. El príncipe le habla y se ponen a hablar mucho tiempo y no, sino que realmente eso lo hace es el peluquero. Los hombres no hablamos tanto, los hombres somos más callados. Los hombres cuando nos dicen algo demoramos más para pensar, nomás podemos pensar como de una idea. Las mujeres pueden pensar en muchas cosas. Yo he visto mujeres como se están maquillando, están cocinando, están cuidando al niño, y pueden hacer muchas cosas a la vez, y están hablando con la amiga por el teléfono, y tremendo. Pero nosotros los hombres no podemos hacer varias cosas a la vez, solamente una cosa a la vez. Solamente podemos, y a veces tenemos que tomar nuestro tiempo para pensar, y no es que estemos bravos, sino que simplemente tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Entonces, mujeres, sepan que los padres que hay en su casa son tal vez de esta forma, y usted no se ponga brava con él, sino que realmente entienda cómo es su forma de pensar y su forma de actuar. Y esto es tremendo, porque nos va a edificar y nos va a ayudar a poder ser de bendición para nuestros padres, a poderles bendecir, a poderles honrar de esta manera. Hay momentos en los que los hombres no quieren hablar, porque están pensando. Entonces deje que ese hombre tome su tiempo para pensar, y después tal vez tómelo y él se responderá a todas sus preguntas. Pero no crea que los hombres son como las mujeres, que pueden hablar de una cosa y hacer otra, sino que de a una cosa por momento. Tal vez no sé si a usted le pase, pero a mí sí me ha pasado. Entonces, bueno, ya hablamos mucho de las cosas en pro de los hombres, ya los defendí mucho a los padres. Y quiero que en esta mañana vamos a estar hablando realmente de cómo los padres debemos hacer para podernos desarrollar como esos padres 10. Como la palabra dice, conforme a lo que la palabra dice. Entonces vamos a estar siendo exhortados por la palabra de Dios en cómo debemos realmente desarrollar nuestro don de padres para poder ser unos padres 10, unos padres de bendición. Y en Proverbios 23:24 dice la palabra: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Entonces, si usted quiere sentirse orgulloso de sus hijos, asegúrese de que sus hijos tengan comunión con Dios. Solamente el que sus hijos puedan tener comunión con Dios, con el Señor, el que Dios sea el centro de su hogar, realmente lo va a llevar a que usted pueda, de aquí a mañana, cuando sus hijos crezcan, puedan sentir que realmente usted realizó bien su tarea, de que realmente usted vivió como un padre 10. En Malaquías 4:6 dice la palabra de Dios: y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, solo entregarle el control de nuestra familia y nuestros hijos a Dios nos va a garantizar de que nuestros hijos serán los mejores. El temor a Dios los llevará por el mejor camino. Eso es importante que nosotros entendamos, que solamente el poner nuestros hijos, nuestra familia en las manos del Señor, que Dios sea el centro de nuestras familias, de nuestra vida, nos va a asegurar, nos va a garantizar que nuestros hijos serán exitosos, que nuestros hijos tendrán buenas vidas, que nuestros hijos tendrán buenos hogares, que nuestros hijos van a cumplir el propósito que Dios estableció para sus vidas. Eso es importante. En Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza,
tendrán sus hijos. Si tú quieres que realmente tus hijos puedan tener una vida en bendición, una buena vida, más que darles estudio, que darles una herencia, lo que debes es dejarles un buen legado. Y ese legado se llama la palabra de Dios. Presentarles a Jesucristo. Que ellos puedan aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y Jesús estará con ellos todos los días. Y ellos tendrán vidas de bendición. Tendrán vidas en sanidad. Tendrán provisión. Serán realmente allí establecidos y apoyados y respaldados por el Señor. Eso es lo mejor que tú puedes hacer para los hijos. Un consejo también para los hijos es que honren a sus padres. Porque cuando ustedes honran a sus padres, más que ustedes hacerlo por ellos mismos, el beneficio lo recibes tú como hijo. En Efesios 6, 2, 3 dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú como hijos quieres tener buenos y largos días y que todo te salga bien, hay una promesa allí que Dios te hace, y es que honres a tu padre y a tu madre y tú tendrás una buena vida. Nos conviene ser buenos hijos para con nuestros padres. Entonces, vamos a hablar sobre un versículo antes de iniciar con unos principios, y es un versículo que yo pienso que es el juramento del Padre 10. Y cada uno de ustedes quiero que lo haga o que lo vea, lo puede hacer después de que yo lo lea en primera persona, que usted se tome ese versículo como para usted, que realmente se goce pudiéndolo declararlo en su vida. Y la palabra en Deuteronomio 6, 6 al 9 dice, Deuteronomio 6, 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo lo voy a hacer en primera persona, y quiero que tú también, allá como estás en tu casa, tú que eres padre, puedas repetir este juramento del Papá 10. Y dice así: y esta palabra que tú mandas hoy estarán sobre mi corazón, y las repetiré a mis hijos, y hablaremos de ellas estando en mi casa, y andando por el camino, y al acostarme, y cuando me levante, y las ataré como señal en mi mano, y estarán como frontales entre mis ojos, y las escribiré en los postes de mi casa y en tus puertas. Si tú quieres que realmente tu familia sea una familia que cumple el propósito y los planes de Dios, debes ceñirte y debes constantemente tener la palabra de Dios como el fundamento de tu hogar, como esa base en la cual tú realmente instruyes a tus hijos, edificas tu hogar y proteges a tu familia por medio de la palabra de Dios. Es importante. Cuando nosotros lo hacemos conforme a la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos lo que la palabra nos dice, cuando nosotros repetimos, cuando nosotros declaramos la palabra a nuestros hijos, cuando nosotros le enseñamos esa palabra de bendición a nuestros hijos, ellos realmente llevarán vidas en bendición. Tu hogar será un hogar de bendición. Tu hogar, independientemente de que los hogares en este mundo cada vez se estén destruyendo más, tu hogar podrá salir avante. Tu hogar será de bendición. Tu hogar será próspero. Hay padres que dicen: es que yo me maté toda la vida trabajando por usted, y usted cómo me paga. Pero el matarse trabajando toda la vida realmente no sirve de nada si no de Jesucristo, si no es por medio de Jesucristo. Realmente lo que va a traer ese alivio a nuestras vidas cuando nuestros hijos crezcan es haberles predicado a nuestros hijos del Señor, haberles mostrado cuál es el camino, y el camino claramente es Jesucristo. Eso es lo que te va a traer a ti un alivio en tu vida, porque cuando tú entregas tus hijos al Señor, realmente Él se va a encargar de ellos. Él es el que va a ir por ellos. Él siempre va a estar luchando por ellos. Él siempre va a estar ahí cuidándoles y bendiciéndolos. Vamos a ver 5 principios que vemos en la palabra de Dios rápidamente. Son principios cortos y los vamos a ver allí en una historia que vemos de Jairo. En la palabra de Dios allí, él es un padre y está pasando por algunas circunstancias, y vemos allí cómo se describen 5 principios que nos van a ayudar para poder llegar a ser un padre 10. Y en Lucas, vamos a ver la historia de Jairo, en Lucas 8, 40 al 42, dice la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga.
y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimida. Allí ya habla después de la mujer que se le atravesó a Jesús, la mujer del flujo de sangre, pero en el versículo 49 retoma la historia de Jairo. Y dice la palabra: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces allí vemos una historia sorprendente de Jairo. Él era un padre y estaba pasando por algunas circunstancias. Él fue a Jesús porque su hija estaba muriendo. Pero cuando estaba ya hablando con Jesús, cuando que su hija estaba muriendo, vino otra persona a decirle: no, su hija ya murió. Pero él no se mantuvo allí creyendo, y después Jesús fue y ayudó a su hija, y él recibió o vio que su hijo, que su hogar y que su hija, la salud de su hija fue restaurada. Jesús pudo ayudar grandemente a su hija. Y allí vamos a ver entonces unos principios, y lo primero que vemos es que no hay forma de ser un papá 10 si antes no hemos entregado nuestra vida a Jesús. Porque Jairo era un siervo de la iglesia, él era un anciano de la iglesia, y esto nos demuestra que él muy seguramente ya había entregado su vida a Jesús, que él ya era un siervo, que él ya creía en el Señor, y de esta forma él podía ir con confianza a Jesús para que él solucionara sus problemas. Lo primero que tú tienes que entender es que tú debes, para ser un padre 10, debes estar seguro, debes creer en que Jesús es tu Señor y Salvador. Tú debes aceptar a Jesús como tu Salvador, y Él realmente podrá tomar el control de tu vida, así como pudo tomar el control de la vida de la hija de Jairo y de su familia, y pudo restaurar su hogar. Porque Jairo estaba pasando por una crisis. Imagínense ustedes, su única hija estaba muriendo, y llega alguien a decirle que ya había muerto. Entonces, tremendo. Jairo sabía que lo único que podía traerle bienestar a su familia era Jesús, que el único que podía restaurar su familia era Jesús, que el único que la podía salvar era Él. Y no sé tú qué problema puedas tener en tu hogar, en tu casa, pero tú debes entender en esta mañana que el único que tiene el poder para restaurar tu familia, para restaurar tu hogar, para restaurar tu salud, es Jesucristo. Cuando tú pones la mirada y pones la confianza en Jesús, Él puede tomar el control. Cuando tú pones la confianza, independientemente de lo que veas, porque Jairo estaba viendo algo tremendo, su hija se había muerto, pero él no confió en la realidad, sino en la verdad. Él confió en la palabra, él confió en Jesucristo. Cuando tú confías en Jesucristo, tú vas a ver los resultados como los vio Jairo en la vida de su hija. Tremendo. Si tú quieres ser un papá 10, debes saber que lo único que puede garantizarte el bienestar de tu familia es Jesucristo. Jairo podía tener influencias porque tal vez él era un diácono, él era un anciano, él era un principal allá de la sinagoga, él tal vez tenía los medios para buscar ayuda, pero él vio que eso no importaba, que realmente lo único que podía ayudarlo era la palabra de Dios, era confiar, tener fe en Jesucristo. Y eso es lo que Dios nos dice esta mañana, que lo primero que debe hacer un papá 10 es poner su confianza en Jesús, es poner el cuidado de su familia y de su hogar en Jesucristo. Y lo segundo es que Jairo tenía una actitud correcta. Eso lo vemos allí en el versículo 40, cuando dice la palabra: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Entonces la actitud de Jairo fue postrarse a los pies de Jesús, fue adorarlo, fue bendecirlo, fue reconocer su poderío.
Jairo con su actitud mostró que tenía fe en Jesucristo, que él verdaderamente creía en que Jesús lo podía ayudar. Por eso, cuando un papá 10 pasa por dificultades, lo que debe hacer es que él pueda realmente reconocer a Jesús, entender y creer en el poderío de Jesús, postrarse a los pies de Jesús. Jairo no le dio pena, él no le dio pena postrarse a los pies de Jesús, no le dio pena adorarle, sino que él sabía que en él había poder. Y los papás 10 no nos avergonzamos de adorar a Dios, sino que nosotros delante de nuestros hijos inclusive oramos a Dios, le alabamos, le adoramos, nos postramos a los pies de Jesús, porque creemos en que Jesús tiene el suficiente poder para obrar a favor de nosotros, para restaurar nuestras familias, para restaurar la salud de nuestros hijos, para tomar el control de nuestros hogares. Eso lo entendió Jairo y por eso él tenía una actitud correcta y la actitud de él fue de adoración, él se postró. A Jairo no le daba pena adorar a Jesús en público. Él dejaba ver que sus hijos vieran cómo él adoraba y se gozaba y bendecía a Jesús, le reconocía. Tú y yo debemos entender y debemos dejar que nuestros hijos nos vean adorando y orando a Dios. Los hijos son más impactados por lo que ven de ti que por lo que escuchan de ti. Si tus hijos ven que tú eres su padre, porque cuando los hijos están pequeños, el padre es lo máximo, el padre es su ejemplo, el padre es lo máximo para ellos. Y si ellos ven que tú estás adorando y te postras a los pies de Jesús, oras y le adoras, tus hijos también lo van a querer hacer. Porque ellos van a ser más impactados por lo que ven en ti que por lo que incluso tú les puedes enseñar, tú les puedes decir. Eso es importante saberlo. Y lo tercero es que Jairo sabía cuál era el rol que tenía en la familia. Veamos ahí en Efesios 6:4. Dice la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces los padres somos los encargados de la disciplina en la casa. Si ustedes ven ahí, Jairo no mandó a otro hijo, Jairo no mandó a la esposa, no le dijo, mija, vaya usted y hable con Jesús, vaya usted y mire la palabra, y allá, y póstrese allá usted y mirar qué hace por nuestra hija. Sino que Jairo sabía, él reconocía cuál era la autoridad que le había dado Dios como padre, y él mismo fue personalmente a hablar con Jesús. Él mismo personalmente fue a la palabra. Nosotros, los padres, los que tenemos el privilegio de ser padres, debemos ser los que llevamos la palabra a nuestros hogares, los que instruimos a nuestros hijos en la palabra y los que nos encargamos también de que nuestros hijos vayan por el camino correcto. No debemos delegar eso a nuestras esposas, sino que nosotros como padres debemos encargarnos de la disciplina de nuestros hijos. No debemos mandar a otra persona o dejar eso en manos de la mamá, sino que nosotros debemos tomar la autoridad que nos ha dado Dios como padres y poder instruir y disciplinar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Los padres son los encargados de hacer eso. Jairo era un buen papá porque él guiaba a su familia al Señor. Jairo fue y trajo a Jesucristo a la casa. Él trajo a Jesús a la casa, él traía la palabra a su hogar. Nosotros somos los padres, somos los encargados de traer la palabra de Dios a nuestro hogar, de orar, de enseñar la palabra. Nosotros los padres somos los quienes debemos velar por el alimento espiritual en nuestros hogares. Eso es una característica de un papá 10. El buen padre enseña a sus hijos el camino correcto y sabe que el camino correcto es Jesucristo. El superpapá o el papá 10 enseña a sus hijos que Dios tiene un propósito para sus vidas. Tú tienes que darle a entender a tus hijos que Dios, que no es tus planes para con Él, sino que Dios tiene un plan y un propósito para sus vidas. Un buen papá o un papá 10 enseña a sus hijos el camino correcto. Claramente el camino correcto es Jesucristo. Lo cuarto es que Jairo delegó la autoridad a Jesús. Entonces tú no tienes que delegar la autoridad en tu casa a tu esposa, pero tú sí debes delegar la autoridad
a Jesucristo. Es decir, no es por tus propias fuerzas, no es por lo que tú sabes hacer, no es por lo bien que lo puedas hacer, sino es porque Jesús realmente es quien toma el control de tu hogar y Él es el que manda en tu casa. La palabra de Dios dice en el versículo 51, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y la madre de la niña. Entonces Jairo delegó el control de su hogar a Jesús. Tú y yo como padres debemos dejar que Jesús tome el control de nuestros hogares. Debemos dejar que Él lo haga, Él lo hace mejor. Entonces, cuando tú estás en tu hogar, tú debes enseñar a tus hijos que todos son dirigidos conforme a Jesucristo, conforme a la palabra de Dios. Que en la casa se hace, no lo que el padre dice, porque hay padres que dicen, es que yo mando en la casa y punto. No, tú debes enseñar a tu hijo que no es lo que tú quieres hacer, sino es lo que la palabra dice que se debe hacer. Cuando tú enseñas a tu hijo conforme a la palabra, cuando tú le haces realmente el sustento, que no es que tú quieras hacerlo así, sino es que la palabra sí lo determina, entonces tu hijo va a crecer realmente con unas bases fuertes conforme a la palabra de Dios. No es lo que el papá piensa, sino lo que la palabra dice. Cuando corrijamos a nuestros niños, hagamos énfasis en que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios manda. Debe hacer que los hijos entiendan que Dios es el que nos manda a poder obedecer a nuestros padres y que esto le agrada más que a los padres, a Dios mismo. Ahora, la autoridad se puede delegar a Dios en la casa, claro que sí, pero no a su esposa. Los padres no deben poner en la mano de su esposa lo que Dios les encomendó a ellos. Instruir a sus hijos, aunque también las madres lo deben hacer, claro que sí, pero son los padres, los sacerdotes, los encargados realmente de llevar ese alimento espiritual a sus hogares. El trabajo del Padre 10 es también tener el control en sus hogares. Entonces, el hombre hace lo natural. Por ejemplo, tú, hombre, debes saber quién entra y quién no entra a tu casa. Debes saber qué amistades tienen y qué amistades no tienen tus hijos. Porque hay padres que la hija o el hijo le dicen, padre, quiero salir a la calle o quiero ir con tal amigo a algún lado. Y entonces el padre lo que le dice es, vaya, dígale a su mamá. Y eso es un horror. Porque es el padre el que debe estar pendiente y el que debe estar allí mirando quién entra y quién no entra a tu hogar, quién entra y quién no entra en la vida de tus hijos, quién realmente tiene allí ese acceso a la vida de tus hijos. Tú como padre debes tomar las decisiones también en tu hogar. Debes decirle a tu hija y no delegarla, dígale a su mamá, no, sino que realmente tu hija vea que ella te importa, que esas decisiones son claras, son importantes, y no porque yo digo, porque yo quiero, sino porque la palabra de Dios así lo establece, porque tú la quieres cuidar, porque tú quieres que esa hija sea guardada, o que ese hijo sea guardado para los planes que Dios tiene para sus vidas, y que va a ser de bendición. Pero no debes echar todo el agua sucia a las esposas, sino que tú debes tomar el control de tu hogar. No se toman en serio, cuando los papás hacen eso, no se toman en serio la autoridad que Dios les ha delegado. Y dejan a veces las decisiones importantes en las manos de la esposa. Y esas decisiones importantes las debes tomar tú como familia, claramente conforme a la voluntad de Dios. Los papás 10 se encargan del natural de sus casas, pero saben que de lo sobrenatural se encarga el Señor. Cuando Jairo vio allí el problema tan tremendo que estaba pasando, era un problema de muerte. Su hija estaba agonizando y le dijeron que ya se había muerto, pero Jairo llevó la solución a su hogar. Y la solución a su hogar fue llevar a Jesucristo, fue llevar la palabra viva. Cuando tú en tu hogar haya un problema, tú tienes que enseñar a tu familia que la única solución para los problemas del hogar es Jesucristo, es la palabra de Dios. Allí en la palabra de Dios está establecido todo un manual para poder arreglar y para poder restaurar nuestros hogares, la vida de nuestros hijos. Jesús arregla nuestros problemas, Jesús restaura las familias. Si tú ves que tu familia se está destruyendo, está pasando por algunas circunstancias, tú debes ir a la palabra de Dios. Tú debes mostrar a tus hijos que la única solución es Jesucristo. Solo Jesucristo puede restaurar vidas. Solo Jesucristo puede restaurar tu hogar. Vamos a ir a Salmos 127:1, y dice la palabra de Dios. Allí dice que Jesús es, realmente es Jehová, es Dios, el que debe edificar nuestra casa.
el que debe encargarse de realmente la seguridad de tu casa, porque cuando nosotros queremos edificar nuestro hogar por nuestras propias fuerzas, en vano lo haremos, sino que realmente nuestra confianza debe estar en el Señor. Que Jesús, que el Señor, que Dios mismo sea el que edifique nuestro hogar, que sea el que tenga allí el control de nuestro hogar, que nuestra casa esté edificada conforme a la voluntad, la perfecta voluntad de Dios. Porque de lo contrario, realmente no, por más de que nos esforcemos, no veremos la voluntad perfecta y agradable del Señor en nuestras vidas. Jesús debe edificar nuestra casa, Dios debe hacerlo, pero debes evitar tomar tú las riendas de tu hogar, porque quien lo debe hacer realmente es el Señor. Tú dejas el control a Él. Hay padres que han tenido que ver cómo sus hijos destruyen su vida, cómo sus hijos toman malas decisiones, y no es lo mucho que tú hayas trabajado para darles de comer a ellos, sino que realmente lo importante es la palabra que les diste a ellos. ¿Cuánto de la palabra de Dios les predicaste en tu vida? Y lo quinto y último que vamos a ver en este Día del Padre es que Jairo venció el temor por medio de la fe en la palabra de Dios. Entonces los papás que somos papás 10, no nos dejamos vencer por el temor. Tal vez venga el temor a tu vida, tal vez venga el temor a tu familia, pero no nos dejamos vencer por el temor. Allí vemos en la historia de Jairo, en el versículo 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Es tremendo allí ese cuadro, ¿no? Cuando le dicen a Jairo: tu hija ya murió, no molestes más al maestro. Yo creo que Jairo se destruyó por dentro. Yo creo que Jairo dijo: no, Señor, ya... Pero Jesús, la palabra, fue la que lo confrontó. Jesús le dijo: no temas, no confía, y ella será salva. Y él confió en la palabra. Cuando vengan malas noticias a tu hogar, tú como padre, por más de que pueda venir en un momento algún tipo de temor, confía en la palabra. Y la palabra te va a llevar, confiar en la palabra, te va a llevar a que veas los resultados que el mismo Jairo vio en su vida. Vio cómo su hija se levantaba, vio cómo esa enfermedad se iba de su casa, vio cómo su familia era restaurada en el nombre de Jesús. Por eso tú debes confiar en la palabra. Cuando venga temor a tu vida, confía en la palabra, confía en las promesas de Dios, que esas promesas y esas palabras de Dios te van a llevar a la victoria que ya determinó. Gloria al Señor por Él, porque es una bendición poder poner la confianza no en el mundo, no en lo que está pasando, sino poner la confianza en la palabra viva de Dios. La hija de Jairo quedó marcada porque su papá, cuando ella estuvo enferma, su papá llevó a Jesucristo, su papá llevó la solución a su hogar y su hija fue sana. Su hija desde ahí quedó marcada porque su padre le presentó a Jesús a la única solución y Jesucristo le ayudó. Jesucristo le ayudó con el problema que ella tenía y por eso esa hija quedó marcada de por vida. Si tú quieres marcar la vida de tus hijos, preséntales a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ellos verán la verdad y la verdad estará con ellos por siempre y Él será quien guarde sus vidas. Los hijos son de Dios y lo mejor que podemos hacer los papás es entregar nuestros hijos a Dios. Nosotros no debemos preparar nuestros hijos para ser el más avión, o para ser el que más tiene novias, o para ser el más avispado, el que más engañe, sino que realmente nosotros debemos preparar a nuestros hijos para la eternidad. Es decir, conforme a Jesús, a lo que Jesús estableció en su palabra, a la vida de Jesús, para que sus vidas puedan ser fructíferas, para que Jesús pueda estar con ellos todos los días. Debemos prepararlos para una eternidad con el Señor. Debemos prepararlos para que hagan tesoros en el cielo y no riquezas en la tierra, porque las riquezas en la tierra se van a acabar, pero los tesoros del cielo permanecerán por la eternidad y estarán siempre con ellos. Y por último, termino ya este día para que se vayan a almorzar, para que vayan a compartir ese gran almuerzo que tienen a sus padres. Quiero que sepan los papás que los papás 10 deben preparar a los hijos para la eternidad, que hagan tesoros en el cielo y no riquezas en la tierra.
porque los tesoros en el cielo permanecen por siempre, y el mejor regalo que les puedes dar tú a tus hijos es enseñarles a amar al Señor. Cuando tú le enseñas a amar a Jesús, ellos podrán tener una vida en victoria. Ellos serán bendecidos y sus vidas serán fructíferas. Dios les continúe bendiciendo. Es una palabra realmente para los padres. Qué bendición ser padre, pero qué bendición ser un padre 10. Y un padre 10 o un papá 10 es aquel que edifica su hogar conforme a la palabra de Dios. Les amamos, les bendecimos. Vamos a orar antes de despedirnos. Y recuerden nuestro servicio los días miércoles a las 6:45 y los domingos a las 10 de la mañana. Gracias te damos, amado Rey, por este día. Dios, oro por todos los padres, Dios, allí que nos están viendo, Señor, por las redes sociales, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, para que seas tú, Dios, dándoles cada vez más sabiduría, más revelación de tu palabra, Dios, y que ellos puedan edificar sus hogares.